Algo me apareció. Ahí estamos. Bueno. Gustavo Fernández le toca lidiar con las reglas y conductas del comerciante y los derechos del consumidor y el mix en un mundo donde lo digital apremia y las velocidades, las estafas están a la orden del día. Gustavo, bienvenido, gracias por atendernos, gerente de la Defensoría del Consumidor y Lealtad Comercial de Río Negro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, buen día y gracias por contactarte. A ver, te toca lidiar con la gente enojada mayormente. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, sí, la gente enojada con distintos proveedores por distintos motivos o causas que vamos viendo día a día. Son, a ver, cuestiones de todos los colores, Ujú, desde problemas de transporte aéreo, terrestre, de cuestiones bancarias, de cuestiones informáticas, como lo dijiste vos recién, y a comparación con años atrás, que los expedientes eran en soporte papel, ujú. ahora con la digitalización de los expedientes y la facilidad de las denuncias, se, eh, se agilizó mucho más y se multiplicaron exponencialmente la cantidad de denuncias y de quejas de los mismos consumidores, tanto de Río Negro o a veces turistas que no son propios de Río Negro, pero que el hecho eh, que generó el conflicto, la violación de algún derecho del consumidor, sucedió en la provincia. ¿Cómo, Entonces primero, tenemos contame tu historia, cómo llegaste a la Defensoría del Pueblo, hace cuántos años que estás y cómo es tu experiencia en este transitar, más en lo personal, ¿no? no es la Defensoría del Pueblo, es defensa Son, del consumidor. Eh, me traicionó el inconsciente porque justamente lo que estamos aclarando es diferencia entre las defensorías. bien, bien. Eh, Bien, perfecto. En realidad yo soy abogado, pertenezco a la Agencia de Recaudación Tributaria y antes era más del lado tributarista. Eh, y bueno, estaba en su momento, era abogado de la Delegación de Rentas de Bariloche. Y después un colega me pidió si podía ocuparme de un departamento en Viedma, un departamento técnico que era para parte de reclamos en parte tributaria. Y después me hice cargo de la parte de fiscalización, vino la pandemia y después me pidieron que me encargara de defensa. Así que fui recorriendo dentro del el organigrama de la Agencia de Regulación Tributaria eh, y terminé ya hace unos 3 4 años, creo, en defensa del consumidor y lealtad comercial. Ujú. Así que bueno, y seguimos acá en Viedma. Después de pandemia, al final me terminé quedando todavía acá. ¿Y te gusta la zona atlántica? Al principio no, porque yo sí siempre fui más de montaña. Ujú. Me encanta, soy criado ahí en Bariloche y me gusta mucho el lago y la montaña, pero bueno, también tiene su belleza y el calorcito Viedma y la gente, así que me fui autoconvenciendo por un lado y también me fueron adoptando también la gente acá que es muy cálida. Qué bueno. Bueno, a ver, hagamos un picoteo por varios temas, Sí. básicamente para abrir un poco la idea de toda la competencia que tienen. Primero, arranquemos con los precios. ¿Ustedes son fiscalizadores de precios en góndola o qué es lo que evalúan cuando ven el tema de precios en comercio? Bueno, los controles de precios, ha pasado algo por distintos pases de gobierno y hoy por hoy no es la misma situación, no sé si te acordás, Rodrigo, en la época de pandemia, que lo único abierto que quizás había eran los supermercados o despensas, negocios de proximidad y había controles. Ahí en esa época yo era gerente de fiscalización, la parte tributaria, y tenía a cargo los controles de precios en los supermercados. Y
en la primera época de la pandemia estaban los precios máximos, teníamos también los precios cuidados, y había vigente otras leyes. Estaba la ley de abastecimiento, que era una ley vieja de la época del peronismo, de Perón, eh, y también teníamos otras normativas sobre lealtad comercial que estaban vigentes, y eso a partir del 2000, fines de 2023, principios de 2024, la ley de góndola ya perdió vigencia, y la ley de abastecimiento también, y los controles de precio al principio se habían limitado porque había una desregulación de ese tema, se habían liberado los precios y había un problema inflacionario importante. Bueno, en definitiva, eh, controles de precio igual sí siguen existiendo, pero porque la propia ley de defensa del consumidor y porque hay decreto de lealtad comercial que obliga al comerciante a exhibir los productos con un precio. Y aclarar, principalmente es una cuestión de informar, el deber de información y, en definitiva, marcar cuál es la oferta de su producto, y no puede, como pasa a veces en los controles que hacemos en los supermercados, haber diferencia entre el precio de góndola con el precio de la caja registradora. En el Claro. hipotético caso que haya una diferencia, ahí se le puede llegar a sancionar al proveedor. Y sobre este tema te pregunto los límites, porque esto se aplica mayormente a los comercios grandes. ¿Cuál es el límite con el pequeño, el kiosco de barrio, el almacén de barrio? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, una cadena no tiene el precio exhibido? Si no hay exhibición de precio, puede recibir sanción. La ley obliga a todo comerciante, ¿sí? Desde ya que la responsabilidad, cuanto más grande el comercio, más grandes también las responsabilidades, y puede eventualmente mayores las sanciones. Pero aclaro de vuelta, no hay una obligación de un precio determinado. El comerciante hoy por hoy puede fijar el precio que se le ocurra y de acuerdo a lo que le convenga en mercado, pero sí está obligado a exhibir el precio, sea un precio de un producto, un comestible para el día a día, para la alimentación, como también un producto de ropa o lo que sea, tiene que estar exhibido el precio. Y cualquier comerciante, ¿no? No hay discriminación de que si es chiquito no tiene obligación. Ah, claro, hasta las Excelente farmacias la... tienen No, no, que publicar excelente el la precio. aclaración, que mayormente uno ve que hay lugares que no tienen exhibido los precios. Eh, Mira, hay tantos temas para charlar y están Son interesantes. muchísimos, sí. Sí, Y sí, sí. cada día se amplía, perdón, te interrumpo, Rodrigo, cada día se amplía más el abanico eh, de áreas en las cuales se puede invocar el derecho del consumidor para ser protegido. Y tal es así que también el Poder Judicial, en los registros y estadísticas que puede llegar a tener, son también, vienen registrando también un aumento en reclamos. Porque quizá un tema que podríamos hablar, perdón si vos sacame de ese tema, y es esto de que la existencia o coexistencia o la convivencia del Poder Judicial con en este ámbito administrativo. ¿Qué conviene reclamar en el ámbito judicial o reclamar en el ámbito administrativo? Existe el agotamiento de la vía administrativa que a veces escuchamos para bajar al llano. En realidad puede reclamarse en cualquier lugar, sea en el Poder Bien. Judicial o sea en el ámbito administrativo. ¿Qué Una cosa pasa? no exime la otra, pueden ser en Una paralelo. cosa exactamente, y eso se le explica a la gente. En materia de defensa del consumidor, lo que pasa en el ámbito administrativo no hace falta venir con abogado, ¿sí? Y hay una obligación del Estado de proteger a esa relación, a la parte débil de esa relación de consumo, que es el consumidor. No se le exige que venga con abogado. Es más, al proveedor tampoco se le exige que venga con abogado, pero comúnmente el proveedor viene con un abogado y plantea sus defensas y todo. Pero
¿hace falta venir primero acá para ir a la vía judicial? No. Puede reclamarlo simultáneamente, lo que sí tiene que advertirnos de que está también con alguna acción judicial iniciada. Más que nada para que no haya una doble indemnización que cobre en las dos ventanillas. Lo que nosotros tenemos y que no tiene el Poder Judicial es que somos autoridad de aplicación y solamente nosotros estamos facultados para aplicar sanción al caso concreto de algún proveedor, por ejemplo, una automotriz que perjudicó a un comprador un vehículo y que el juez puede condenarlo con daño directo, daño moral, con pérdida de chance, con hasta daños punitivos. En cambio, nosotros solamente podemos condenar a la automotriz con daño directo, pero el juez no puede aplicarle una multa de las previstas en la Ley de Defensa del Consumidor. Sí puede eventualmente, y esto es más complicado, se llama multa civil, pero acá nosotros la multa como sanción que tiene como política el Estado de hacer corregir las conductas de los proveedores y hacer disciplinar de alguna manera para que no sigan ocurriendo esos abusos, eso solamente lo podemos hacer nosotros. Claro, Y está va claro que el fin subiendo es la multa. disciplinar, no es tiene otro fin que sea corregir para que puedan Corregir. seguir. Sí, 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 no es una cuestión tampoco que a veces se escucha recaudatoria. Desde el vamos no mueve la recaudación de justamente de nuestro organismo, que es la Agencia de Recaudación Tributaria, no mueve la recaudación porque pongamos multas nosotros, sino lo que buscamos es que la condena también le resulte a la empresa decir, bueno, me conviene cumplir con esto espontáneamente y no que hacerme el sota y seguir incumpliendo, ¿sí? En definitiva, lo que Perfecto. busca eso. Tengo muchos temas, vamos a hacer un picadito, porque la verdad que me encantó, muy didáctica la charla, así que siempre creo que vamos a retomarlo seguido, querido Gustavo. Bueno, A ver, débito versus efectivo. Hay una ley que decía que tenía el mismo valor. ¿Eso está en efecto? Porque se ha visto en comercios que el pago en efectivo tiene una diferencia por sobre el valor. y lo que pasa es que también ahí ya estamos tocando temas también tributarios. Eh, si El es en efectivo puede ser débito, sin factura. claro, en realidad ahí entramos en otro terreno, pero en definitiva tiene que ser el mismo valor. Lo mismo si es con tarjeta de crédito en un solo pago. No debería haber cambio en eso. O sea que, a ver si entiendo bien, si en algún lugar me hacen una diferencia por una cosa o la otra, o se sanciona el que sea con débito, crédito o algún otro sistema digital, es pasible de que yo me queje en la Defensoría del Consumidor. Sí, o en la agencia de recaudación tributaria, porque ahí funciona, hay un doble control. Funciona también en los controles que hace la gerencia de fiscalización, que es el área de fiscalización preventiva. Van los agentes que estuvieron hace poco, me imagino, o también van también en el verano, el Bolsón, o Bariloche, en los lugares turísticos, que los operativos que hacen de invierno o de verano con agentes en los distintos comercios. Y controlan que emitan factura, controlan que se cumplan con todas estas normativas, la manipulación de tarjetas, que no pueden tocar las tarjetas, es otra normativa que salió desde nuestra órbita. Y como esto, el cobro del precio, que no haya una diferencia, no haya un recargo porque si la bancariza a la operación o no. ¿Eh? ¿Qué sanción le aplicaron a Flybondi y cumplió con esa sanción? Digo, porque en Bariloche fue muy frecuente, y creo que a diario, la cantidad de gente que fue dejada, varada y que Así no es. pudo volar. Bien, ese tema te lo respondo cortito primero y después te lo desarrollo. No cumplió todavía la sanción. En el caso de Flybondi se hizo una medida de oficio
más allá de los reclamos individuales de pasajeros que habían visto canceladas sus vuelos o prorrogados, se hizo igual una medida de oficio, fue con directiva valga la redundancia, del director ejecutivo. Me fui en plena Semana Santa, unos días antes de Semana Santa, porque era cuando estaba estallando el problema. Ya se había abierto el expediente de oficio y se le imputó, no se defendió, se le condenó, se le vencieron los plazos a la empresa y ya ahora está en manos de Fiscalía de Estado para que inicie la ejecución lo antes posible. Todavía siguen existiendo denuncias de cancelaciones de consumidores que y nosotros venimos desalentando que sigan contratando con Flybondi porque tenemos entendido que está operando y esto lo digo sin certeza, pero tenía entendido que estaban con 2 aeronaves en funcionamiento, la otra planta no está operando, así que siguen vendiendo, porque uno puede ver en las páginas de agencias de viaje o la página propia que sigue vendiendo, pero se encuentran con estas situaciones de que cuando aumenta la demanda no se está cumpliendo y están cancelando. Bueno, desde el Vamos, nosotros seguimos recibiendo las denuncias, pero existe grave peligro de que se abra concurso de acreedores no sé, creo que en las noticias hablaban de alguna quiebra, pedido de quiebra, pero a mí no me consta todavía, Sí, no deuda de se ha publicado. empleados, deuda con... Pero, Sí, en definitiva, respondiendo a tu pregunta, Flybondi fue condenada en más de 100 millones de pesos y más allá de que día a día yo estoy firmando resoluciones de multa también de alrededor de 6 millones por cada reclamo de multa, más a su vez la reparación del daño directo al consumidor, al viajero que vio cancelado. Y acá hago una tremendo pequeña y salvedad y lo conecto con otro tema, que también sirve para que los interesados estén advertidos. En la provincia de Río Negro, por ley, la 5414, que es la ley provincial nuestra de defensa del consumidor, en línea con la ley nacional, la 24240, está previsto que el organismo autoridad de aplicación pueda condenar con daño directo. Esto que mencionaba ya hace un rato, nosotros hasta daño directo no podemos ni daño moral, ni todos los otros rubros del daño resarcible, el daño que se pueda reparar íntegramente, todo eso no, solamente daño directo. Otras provincias directamente no lo tienen. Ejemplo, Neuquén. Ejemplo, no me animo a decir otras provincias por las dudas, pero no todas tienen esa facultad para condenar con daño directo. Pero surge este otro inconveniente, por eso la aclaración al principio que podía iniciarse el reclamo judicialmente. Una vez que se condena a la empresa con la multa y además con ese daño directo, empiezan a correr los plazos para impugnar. En el caso de Flybondi no impugnó y ya está firme y se puede mandar, como en el caso de este concreto, se manda a que ejecute Fiscalía de Estado la multa. En los casos particulares también a veces pasa. Si apeló, hay que esperar hasta que quede firme después en el ámbito administrativo y puede revisar la multa en un ámbito judicial. Puede eso fue apelarla. rapidísimo de esta manera. De Perdón. esta manera fue rapidísimo. De esta manera fue rápida también porque no apelaron, básicamente. Ellos dicen que no fueron notificados, en realidad sí. Nosotros, a través de la ley nuestra provincial y el Código Fiscal, que son leyes provinciales y que tocan temas procesales, podemos notificar a los proveedores contribuyentes de la provincia
en su ventanilla electrónica digital, ¿sí? No es un correo electrónico, porque el correo electrónico no da la fehaciencia de la notificación, pero en la ventanilla electrónica, así como notificamos por materia tributaria, notificamos también por resoluciones de multa, por ejemplo, o imputaciones en esa ventanilla electrónica que constituyó el propio proveedor, no se lo creamos nosotros. El mismo proveedor, en este caso de la aerolínea, se constituyó ahí. Y la notificación está publicada, está acreditada en el expediente y no dejaron que se vencieran los plazos. Pasa, ojo, con las tarjetas de crédito, a veces se les pasa el plazo. Aerolíneas argentinas también notificamos de esa forma. Las otras aerolíneas también reciben la notificación. Todos reciben la notificación así, pero es porque es por ley lo manda. Si llegamos a mandar por correo electrónico, estamos notificando mal. Sería nula esa notificación. Salvo que después ya para el proceso me digan, mire, necesito que me notifique al domicilio de mi abogado, domicilio electrónico de mi abogado. Creo, ahí constituyo para este proceso este domicilio. Bueno, listo, se le notifica ahí. Pero si no, es a la ventanilla electrónica, que es a donde notificamos todas las actuaciones de la Agencia de Recaudación Tributaria a ese domicilio fiscal electrónico. Gustavo, te propongo un tema más para cerrar este primer encuentro. Venga. En julio se habló sobre la protección frente a los cortes de servicios de electricidad, luz, agua, gas. ¿Cómo se tramita y cómo se implementó? Y bueno, y de paso, contanos cómo viene esa experiencia hoy por hoy, ¿no? Bien. Sí, en julio se reactivó una vieja normativa que se había dejado de prorrogar y se dictó esta nueva ley, la 5860. Como bien decís vos, se agrega dentro de ella al tema de agua, porque era solamente antes de servicio de luz y gas y ahora servicio de agua también domiciliario, ¿sí? Para consumo familiar. ¿A quién está alcanzado? A consumidores, usuarios que se encuentren con alguna vulnerabilidad social por cuestiones económicas. Así lo identificó el legislador provincial. Y la metodología es que ese sujeto que está con esta cuestión, dificultad económica, pueda concurrir al prestador del servicio, hacer una declaración jurada que dice llanamente un reconocimiento de la deuda, no es que se extingue la deuda que tiene ¿Tenga el arrastrada. servicio activo o cortado? En servicio activo y cortado también. Puede ir, le solicita hacer un plan de pago y el prestador debería hacerlo, ¿sí? En el hipotético caso que el prestador se niegue a recibirle el pedido, a esa declaración jurada o a hacer ese plan de pago, ahí viene a la Agencia de Recaudación Tributaria, a nosotros, sumando a otra de las tareas del abanico de obligaciones, como autoridad de aplicación de este caso concreto, porque es solamente, como bien dijiste vos, Rodrigo, para los casos de corte del servicio, ¿sí? Para el resto de los casos, el legislador no nos dio esa competencia, y en realidad la competencia la tienen los entes reguladores, ¿sí? Gustavo, te hago una pregunta sobre este tema. Sí. Cuando hablas de fijar un plan de pago con el prestador, ¿conviene hacerlo con el prestador o conviene usar de intermediario a la Defensoría? Digo porque los intereses y todo eso están estipulados o corren por cuenta del momento y del mercado. No está reglamentado. Muy buena la pregunta, Rodrigo. No está reglamentado ni previsto eso en la norma. La norma fue considerada ya operativa, no programática, que se tenga que dictar una reglamentación, pero no está previsto eso. Lo que está previsto en cuanto a la cuota que se debe fijar como tope máximo es que no puede superar el 20%
de la boleta más alta que haya recibido ese consumidor que solicita el plan de pago. ¿Me explico? Y que a su vez no se superponga con el vencimiento de la prestación del servicio que todavía continúa los periodos posteriores. Eso es lo que prevé la ley. Ahora, en cuanto a la presencialidad nuestra en la conformación del plan de pago, no está previsto ni tampoco el tema de intereses, ni tasas. Toda esa materia a nivel nacional se desreguló. Así que es un problema desde el vamos, porque en cuanto a los planes de pago, la otra vez en contacto con gente de Camusi, había un consumidor que quería hacer un plan de pago y tenía una deuda de, creo que era de 80.000 pesos. Eran 2 boletas, así que estaba cerca de los 80 o 90.000 pesos. 2 boletas que le convenía y me dice que las vaya pagando en parte y no que haga plan de pago por el total de esto y cuotificarlo, porque las cuotas es como las tarjetas de crédito. Uno empieza a pagar el mínimo, pero después se hace una bola de nieve que no se puede parar. En el caso este es prácticamente lo mismo. A veces se desaconseja que haga el plan de pago porque las tasas o el interés de financiación es elevado. Sobre eso no está previsto por el legislador, no lo previó, pero bueno, ahí está, ese es. Y puede hacer el plan de pago. Si no lo hace o no le permite hacer el plan de pago y está próximo al corte, ahí es donde viene a nosotros y nosotros iniciamos el proceso hasta, podríamos llegar hasta la sanción. Tiene previsto una sanción de 50.000 pesos diarios por el retraso de la reconexión, por ejemplo, del incumplimiento de la orden nuestra. Pero hasta ahora, y toco madera, no ha ocurrido. Tenemos muy pocos casos. Los casos en el caso de Camusi, no discrimina si hay problema económico, le hace plan de pago a quien sea. No hace falta ni tampoco que suba la documentación que acredite la vulnerabilidad social por cuestiones económicas. En el caso de Agua Rionegrina y de Aguas, en la provincia tenemos casos de cooperativas o comisiones de fomento que se ocupan del tema del agua, no solamente está ARSA, y en el caso de luz, en Bariloche está la cooperativa de electricidad, pero en el resto de la provincia, y Río Colorado también hay una cooperativa, pero en el resto es EDERSA. No hemos tenido y estamos en contacto constante con la gente del EPRE y del DPA. Así que sí hay casos, obviamente, y en esta época hay casos de gente que no llega y nos ha pedido y se ha ido solucionando, haciendo el reconocimiento de la declaración jurada, pero no hubo un solo caso, pero ya le habían cortado, por ejemplo, el gas y se hizo todo lo posible para apurar la reconexión. Y ya está con el gas conectado. Pero por suerte son pocos los casos, Rodrigo. Eh, bueno, súper interesante el tema para seguir difundiéndolo, para dar justamente esto. Cuando se crea una ley, lo más importante es poder difundirla para que rijan los derechos, ¿no? Sí, Gustavo, sí. muy interesante. Me quedé con 300 temas para charlar, así que si no te molesta, volveremos a ser recurrentes en pedirte otro espacio. Pero por supuesto, sí, sí, es importante esto de generar conciencia también en los consumidores. A veces no se animan a hacer la denuncia concreta porque piensan de que no van a ser escuchados. Reconozco que a veces estamos muy sobrepasados de trabajo, pero la idea es que, y nuestra obligación es de estar presente. El Estado tiene que estar presente, eh, más allá de las concepciones que se puedan llegar a tener políticamente, ideológicamente de Estado, pero es obligación nuestra, hoy por hoy, de estar presente en la protección de esos derechos, sean
casos mínimos o tenemos como esto, casos gravísimos de gente que se queda sin conexión. Y bueno, si podemos dar y podemos trabajar en ese tema y nos llega a conocimiento a nosotros, que es muy fácil además hacer la denuncia. Después creo que vos estuviste compartiendo la pantalla recién. Se puede hacer presencialmente en la localidad donde se encuentren, si tienen una oficina de defensa del consumidor. En el caso del Bolsón, que creo que es donde se transmite, hay una oficina que es de la municipalidad, pero que trabaja dentro de la Agencia de Recaudación Tributaria. Y en Bariloche, ahí está la OMIDUC, que tiene su propia oficina municipal, pero todo lo inicia ahí, o también en la página nuestra de la Agencia de Recaudación Tributaria, Defensa del Consumidor de Río Negro, y la misma página te va guiando los pasos, cómo hacer la denuncia, completando los datos bien. Pero siempre le decimos, en el caso de la prestación del servicio, primero vaya a la prestataria y venga con la negativa en todo caso. O espero que no, que le solucionen las cosas, pero si ya está con la negativa, sí, venga para acá, que le vamos a ajustar las tuercas a la empresa. Gustavo, muy amable, muchas gracias por el tiempo, la verdad que hemos charlado un montón y la próxima vamos a encarar los temas que nos quedaron pendientes. Muy Bueno, amable. espero estar a la altura. Gracias.